50 questions. How many can you get right? I went to a gym in Spain last week. Fui a un gimnasio en España la semana pasada. Really? What happened? ¿De verdad? ¿Qué pasó? I made a terrible mistake. Cometí un error terrible. What did you say? ¿Qué dijiste? I wanted to say I was embarrassed. Quería decir que estaba avergonzada. And what did you say instead? ¿Y qué dijiste en su lugar? I said I am pregnant by accident. Dije estoy embarazada por accidente. Oh no. Did everyone look at you? Ay, no. ¿Todos te miraron? The trainer called a doctor. El entrenador llamó a un médico. Did you leave the gym? ¿Saliste del gimnasio? Part 2/5. Great job. 40 more phrases to go. Yes, I was so ashamed. Sí. Estaba muy avergonzada. You need to study Spanish more. Necesitas estudiar más español. I know. I confused two similar words. Lo sé. Confundí dos palabras similares. Spanish has many false friends. El español tiene muchos falsos amigos. For example, embarazada looks like embarrassed. Por ejemplo, embarazada parece embarrassed en inglés. But it means something completely different. Pero significa algo completamente diferente. Now I always check before I speak. Ahora siempre compruebo antes de hablar. What other words are dangerous? ¿Qué otras palabras son peligrosas? I also asked for a blanket instead of a mat. También pedí una manta en lugar de una esterilla. You asked for a blanket at the gym? ¿Pediste una manta en el gimnasio? Part 3/5. Great job. 30 more phrases to go. Yes. The staff looked very confused. Sí. El personal parecía muy confundido. Learning Spanish is not easy. Aprender español no es fácil. But it is very interesting and fun. Pero es muy interesante y divertido. Will you go back to Spain? ¿Vas a volver a España? Yes, but first I will study Spanish every day. Sí. Pero primero voy a estudiar español todos los días. The trainer came over and asked how I was feeling. El entrenador se acercó y me preguntó cómo me sentía. What did you say to him? ¿Qué le dijiste? I was sweating a lot after the workout. Estaba sudando mucho después del entrenamiento. So you wanted to tell him you were hot? ¿Entonces querías decirle que tenías calor? Yes, I said estoy muy caliente to the trainer. Sí. Le dije estoy muy caliente al entrenador. Part 4/5. Great job. 20 more phrases to go. Oh no, that has a very different meaning. Ay, no. Eso tiene un significado muy diferente. I had no idea. I thought it meant I'm hot. No tenía ni idea.
Pensé que significaba tengo calor. Caliente by itself can sound very inappropriate. Caliente solo puede sonar muy inapropiado. So, what is the correct way to say I'm hot? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de decir I'm hot? You should always say tengo calor instead. Siempre debes decir tengo calor en su lugar. I understand now. Tener calor means to feel hot. Entiendo ahora. Tener calor significa sentir calor. Exactly. And what did everyone at the gym do? Exacto. ¿Y qué hicieron todos en el gimnasio? Everyone stopped and stared at me. Todos pararon y me miraron fijamente. That must have been so embarrassing for you. Eso debió ser muy vergonzoso para ti. My face turned completely red. Mi cara se puso completamente roja. Part 5/5. Great job. 10 more phrases to go. Did anyone help you in that moment? ¿Alguien te ayudó en ese momento? A kind woman came over and explained my mistake. Una mujer amable vino y me explicó mi error. She was very kind to help you like that. Fue muy amable de su parte ayudarte así. But then the gym manager asked me to leave. Pero luego el gerente del gimnasio me pidió que me fuera. Just for saying one wrong word? ¿Solo por decir una palabra incorrecta? Yes. He thought I said it on purpose. Sí. Él pensó que lo dije a propósito. That is not fair. It was just a mistake. Eso no es justo. Fue solo un error. Now, I always say tengo calor when I'm at the gym. Ahora siempre digo tengo calor cuando estoy en el gimnasio. Spanish is hard, but you are learning fast. El español es difícil, pero aprendes rápido. Every mistake helps me learn something new. Cada error me ayuda a aprender algo nuevo. Please subscribe, like, and turn on notifications.